Bueno, hoy vamos a presentar el trabajo de la fase 3, que es la escala de cohesión y adaptabilidad familiar. Nuestro grupo es el número 8, constaba de 2 personas, que era de Paula, Andrea y Mayra, que soy yo. En la población, como solo éramos 2 personas en el grupo, para hacer efectiva los resultados, encuestamos a 6 personas, Paula encuestó 3 y yo encuesté a 3 personas. Estas personas son de diversas estructuras familiares, entre ellos están hombres y mujeres, y también hay de distintas edades. Estos datos que fuimos recopilando los metimos en la matriz de Excel y nos guiamos también con las preguntas que era en la encuesta, que constaba de 20 preguntas y otras preguntas previas que las vamos a ver a continuación. Bueno, el objetivo de esta actividad es reconocer la cohesión y la adaptabilidad de los miembros que componen un grupo familiar. Entonces realizamos, de acuerdo a una matriz, recolectamos información, el cual, como lo dice la compañera, recolectamos información de sexo, de estado civil, el cual acá indica que el 67% son solteros y el 33% casados. Que las mujeres fueron 67%, un rango más alto que los hombres, que fueron 33%. Entonces, digamos, por el sexo, en las mujeres, vemos que hay mayor dominancia de sexo femenino, lo que cual nos da como una perspectiva a través del sexo femenino mayor que el masculino, de cómo ve cada uno su familia. Seguimos con el nivel formativo y la ocupación. En el nivel formativo tenemos el 33% de primaria, 33% técnico y bachillerato 33%. Entonces estos porcentajes se ven muy reñidos. También en la ocupación se ve una gran diferencia de porcentajes, donde el 17% es ama de casa y un 17% es enfermero. También tenemos un porcentaje del 50% que es de servicios generales y un 16% que es independiente. Entonces acá vemos variadas ocupaciones y profesiones. En la estructura familiar identificamos que hay una variación en la familia monoparental con un 33%, la familia nuclear 33%, familia extendida 17%, y le sigue la familia ampliada con un 17%. Entonces, según la encuesta, recolectamos que la primera persona tiene un 0% de convivencia con la pareja. La segunda fueron 10 años, la tercera 20 años, la cuarta persona 40 años, la quinta persona 20 años, y la sexta persona también dijo lo mismo, que no convivía con ninguna pareja. Bueno, De acuerdo a los números de hijos, sí. De acuerdo con los números de hijos, la primera persona dijo que tenía un hijo, la segunda 3 hijos, el tercero un hijo, la cuarta persona entrevistada 2 hijos, la quinta persona un hijo y la sexta persona 2 hijos. Bueno, en la religión tenemos 3 tipos. Entonces hay una gran diferencia de porcentajes, donde la mayoría, la mitad de la población que encuestamos era católica con un 50%,
una pequeña parte que fue una sola persona que dijo que pues no tenía ningún tipo de religión ni creencia, y otra pequeña parte que es un 33% que era cristiana. Entonces aquí empezamos con las preguntas que contenía la encuesta, que eran 20 preguntas. Entonces Paula va a explicar la primera y la segunda. Bueno, realizamos la encuesta preguntando que si los miembros de los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. Entonces respondieron con un 17% algunas veces, un 33% casi siempre, y un alto rango de 50% de siempre, indicando que sí, que es importante el apoyo familiar y la organización de las familias. En la segunda pregunta, dice que en nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas. Entonces, respondieron que el 17% casi nunca, el 50% algunas veces, el 17% casi siempre, y seguido de también el 17% siempre, encontrando así el rango de 50% más alto de algunas veces, que quiere decir que la familia mantiene un rol siempre de que los problemas los resuelven, pero siempre son los padres y algunas veces se le da la opinión a los hijos. Listo, la pregunta 3 y 4, la tercera tenemos, ¿aceptamos a las amistades de los demás miembros de la familia? Entonces, un 17% respondió nunca, un 17% respondió algunas veces y un 33% casi siempre y el otro 33% siempre. Entonces demuestra que la mayoría de las familias con un casi siempre y siempre aceptan las amistades de los otros miembros de la familia. Entonces esto también puede depender de la convivencia que tengan unos miembros con otros. La cuarta pregunta dice, ¿los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina? Entonces, un 17% respondió nunca, casi nunca, otro 17%, algunas veces un 33% y otro 33% siempre. Entonces vemos que una pequeña población con un 17% y otro 17% no dejan opinar en cuanto a la disciplina a sus hijos. Entonces es una pequeña parte de la muestra que nosotros tomamos. Bueno, en la quinta pregunta, ¿nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos? Entonces, el 33% respondió algunas veces, el 17% siempre y el 50% casi siempre, indicando que las familias se sienten más unidas y más cercanas con los miembros de su propia comunidad y se sienten mejor convivir entre ellos. En la sexta pregunta, ¿cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad? Entonces, aquí respondieron que el 17% nunca y también siempre. El 33% casi nunca. Y aquí también se asimila la respuesta con algunas veces. Entonces, Sí. entonces quiere decir que el que toma la autoridad siempre va a ser el que tenga el rol en la familia y algunas veces se le va a dejar la opinión o la autoridad a otro grupo familiar, pero no es tan común. Bueno, en la pregunta 5 que nos dice que nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos, un 50% que fue la mitad respondió siempre y pues esto se debe como
a que entre los familiares que tenemos más cercanía, tenemos más confianza y pues no nos gusta como a veces convivir con otras personas que casi no frecuentamos. Entonces seguimos con la pregunta 7 y 8. La 7 dice, nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. Entonces, en algunas veces, casi siempre y siempre respondieron un 33%. 33%. Entonces, la mayoría de ellos sí se siente más unidos con familiares que dicen, nosotros, que se sienten más unidos entre ellos que con otras personas. Entonces, les gusta como convivir con su misma familia. En la 8 dice, nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas. Entonces, la mayoría, que fue con un 37%, respondió casi siempre. Y otra pequeña parte respondió algunas veces. Entonces, la pregunta 8 que dice, ¿nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas? Vemos que, pues, entre la familia, en la mayoría de familias, hay una gran influencia entre cada miembro para poder hacer las cosas entre ellos mismos. Entonces, seguimos con la pregunta 9 y 10. La pregunta 9 dice que nos gusta pasar el tiempo libre en familia, con un 17% algunas veces y un 83% casi siempre, que es un rango alto. Entonces quiere decir que las familias prefieren pasar el tiempo libre con sus familias y también eso depende de la convivencia que tenga cada una y cómo se relaciona. En la pregunta 10 dice que el 17% que padres e hijos se ponen de acuerdo en la relación con los castigos. Entonces dice que el 17% nunca, el 50% casi nunca, el 33% casi siempre, indicando que el 50% es el rango más alto que respondieron las familias. ¿Qué quiere decir? Que los padres prefieren asumir su criterio de alguien más. Y de Que acuerdo ellos a esto, mismos pues toman como las decisiones de acuerdo a los castigos, sí. Sí. Bueno, Listo, entonces pasamos a la 11. la pregunta 11. ¿Muy unidos? Señora. Sí, sí, siga. Bueno, pasamos a la 11 que dice, nos sentimos muy unidos. Entonces, la mitad de la población que encuestamos dice siempre con un 50%, casi siempre con un 33% y otra parte dice un 17% algunas veces. Entonces, una pequeña parte de la población que encuestamos dice que no se siente tan unidos y la mayoría sí con un 50%. La pregunta 12 dice, cuando se toma una decisión importante, toda la familia está presente. Entonces, ahí vemos como una medio diferencia de respuestas porque dice casi nunca con un 33%, con otro 33% casi siempre y con otro 33% siempre. Entonces vemos que para la mayoría de familias, entre la respuesta casi siempre y siempre, es muy importante tomar las decisiones cuando la familia está presente. En la pregunta 13, cuando nuestra familia se reúne para hacer algo, no falta nadie. Entonces, con un 33% casi nunca, con un 17% siempre y con un 50% casi siempre. Entonces, las familias, de acuerdo a la encuesta, indicaron de que sí logran reunirse, pero entonces hay variación dependiendo los compromisos, los horarios y el tiempo que tengan disponible, pero de igual manera, pues tratan de hacer lo posible por estar unidos y compartir tiempo juntos.
En la pregunta 14, dice, en nuestra familia las reglas cambian. Entonces un 17% dijeron nunca, un 33% casi nunca y con un 50% algunas veces. ¿Qué quiere decir? Que las familias mantienen la cultura y cumplen su cultura y sus reglas y no se ha visto que se ha cambiado y pues eso es debido a que cada familia tiene sus principios y sus valores y pues no, pues de acuerdo a la encuesta, no sé, con estas personas no se ha visto que ha cambiado. Bueno, la pregunta 15 dice, con facilidad podemos planear actividades en la familia. La mayoría respondió con un 33%, casi siempre y siempre que sí pueden planear con facilidad actividades entre ellos. Y otra pequeña parte respondió casi nunca y otra algunas veces con un 17%. Entonces se ve que en la mayoría de las familias encuestadas sí se puede planear algo de forma fácil entre ellos mismos. El 16% dice intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. Entonces el 50%, que es la mitad, respondió algunas veces. Un 17%, que es una pequeña parte, respondió casi nunca. Y un 33% respondió casi siempre. Entonces dice que intercambian los quehaceres del hogar entre ellos mismos. Entonces la familia es como muy abierta y variada y entonces se reparten los quehaceres entre ellos y no como caen en la monotonía de que todos siempre hacen lo mismo. Como el 17% que dice casi nunca, entonces es como muy pocas veces. Y seguimos con la 17 y 18. La pregunta 17 dice, contamos unos con otros para tomar decisiones. Entonces, los resultados fueron muy similares, con un 33% algunas veces, con un 33%, sí, algunas veces, seguido de casi siempre igual 33% y siempre también fue el mismo resultado, indicando entonces que las familias tienen también empatía en darle la opinión a otro miembro del grupo familiar. Eh, También se analiza que hay respeto, hay comprensión para la toma de decisiones. En la pregunta número 18, dice, en nuestra familia es difícil identificar quién tiene la autoridad. Entonces, con un 17% casi nunca y con un 83% nunca. Esto quiere decir que las familias saben y tienen esto específicamente que la autoridad de las familias siempre debe ser correcta y no debe ser no debe ser negociada. Y no les parece difícil que ellos identifiquen quién es el grupo, sí, el miembro familiar que tenga la autoridad. Listo, la 19 dice, la unión familiar es muy importante. Entonces, para la mayoría, como con un 83% dice siempre, y una pequeña parte que es el 17% dice casi siempre. Entonces, a la mayoría de las personas con más de la mitad, que es el 50%, en este caso tenemos un 83%, dice que siempre, que para ellos es muy importante la unión familiar. Y la pregunta 20 dice, ¿es difícil decir quién hace las labores del hogar? Entonces, con la mitad tenemos un 50% que dice nunca, un 33% casi nunca y un 17% algunas veces. Entonces, la mayoría de las personas ya tienen como establecido quién hace qué labor del hogar sin tener como tener conflictos para decir quién lo hace, como acá que dice algunas veces con un 17%.
Ahora vamos a pasar a detallar cada familia y los resultados según los puntos de escala de la cohesión y adaptabilidad de cada una. Entonces, para la cohesión nos guiamos de esta gráfica y para la adaptabilidad en estos puntos. Entonces empezamos con la familia número 1, que pues fue un hombre de 32 años, que es soltero, con una estructura familiar monoparental y pues tiene un hijo de 3 años. Un hijo de 3 años y pues él era la persona que no creía en ninguna religión y pues tiene un nivel educativo técnico. Su escala de cohesión dio 39 puntos y pues si nos devolvemos 39 puntos en la escala de cohesión, acá es una familia conectada. Entonces, cuando es una familia conectada, quiere decir que tenemos una familia balanceada y también unida y pues que prima el yo considerable. Y pues se observa en las respuestas 1, 9 y 19, donde estaban relacionadas con la unión, el apoyo de la familia. Seguimos con 25 puntos en la adaptabilidad. Y acá vemos que 25 puntos en la adaptabilidad es una familia estructurada, una adaptabilidad estructurada. Entonces, cuando decimos que una adaptabilidad es estructurada, quiere decir que hay liderazgo en los roles y pues que también son compartidos ocasionalmente y tienen como cierto grado de disciplina y de democracia. Paula seguirá con la familia 2. Bueno, en la familia 2 se encuestó a un hombre de 44 años que su estructura familiar es ampliada con 3 hijos que están de 3 a 12 años. Él sí, él sí me dijo que tiene una religión cristiana y su nivel educativo es técnico. Bueno, según adaptabilidad, según cohesión, perdón, el resultado le salió 44 puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la escala es una familia balanceada, conectada. Sí, ahí podemos ver que es el 44 de cohesión aparece en la escala. Sí, conectada. Entonces quiere decir que tiene una familia unida, donde prima la empatía, la compañía, la comprensión y también la unión. Dice también que es muy afectiva, interdependencia. Identificamos la adaptabilidad de 30 puntos al sumar, que dice que la adaptabilidad, según también la escala, aparece en el rango de flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un liderazgo y tiene roles compartidos, que es democrática y comparten funciones y roles. Bueno, nos encontramos con la familia 3, que es una mujer de 48 años, con una estructura familiar extendida, y ella tiene un hijo que está en el rango de mayor a 18 años. Su religión es católica con un nivel educativo de bachillerato. La cohesión presenta una cohesión de 37 puntos. Entonces, ella indica que es una familia balanceada y conectada. Entonces, acá vemos que hace parte de conectada, que es 37 puntos. Y entonces, la adaptabilidad es de 25 puntos. Entonces, 25 puntos vemos que acá está en el rango de una familia, bueno, de una variable de adaptabilidad estructurada.
La familia 3, entonces, cuando es estructurada, dice que hay liderazgo y los roles también son compartidos, pero en algunas ocasiones, y tienen como un cierto grado de disciplina que se dan cambios entre ellos solos. Seguimos con la familia 4. Bueno, en la familia 4 es una mujer de 60 años con estructura familiar nuclear. Tiene 2 hijos, uno de 38 y el otro de 36. Ella es de religión católica, un nivel educativo bachiller. En la cohesión le salió 40 puntos, lo que indica que es una familia balanceada, conectada, también es unida. Se considera que pues también brinda apoyo a sus familiares y dice que tiene claras las funciones a su grupo familiar. En la adaptabilidad, el resultado le salió 28 puntos. Esto quiere decir que en la escala aparece como estructurada, liderazgo igualitario. Sin embargo, como autoritario, ya que los padres toman las decisiones extremas de separación emocional. Por falta de cercanía, no, ¿qué? Como habíamos hablado, ella falta de cercanía, sí. Listo, seguimos con la familia 5, que en este caso es una mujer de 53 años, ella es soltera y con una estructura monoparental. Ella tiene una hija de 19 años y su religión es católica, con un nivel educativo de primaria. Su escala de cohesión dio 34 puntos y vemos que 34 puntos acá hace parte de una familia conectada. Entonces quiere decir que también es unida, pero en este caso es poco conectada, que es decir que tiene una cohesión un poco separada y que prima el yo con presencia de nosotros. En la adaptabilidad tenemos una adaptabilidad de 23 puntos. Acá vemos que 23 puntos hace parte de una familia estructurada o rígida, que es estructurada y pues que su liderazgo es igualitario, pero también la autoridad de los padres toma una mayor decisión, o sea, los padres siempre van a tomar la decisión. Y también algo que caracteriza a esta familia, la familia 5, es que tiene una extrema separación emocional compartiendo, bueno, ellos comparten muy poco tiempo juntos y también tienen como una poca cercanía entre ellos. Seguimos con la familia 6. Bueno, en la familia 6 es una mujer de 44 años, soltera, con una estructura familiar nuclear con 2 hijos, uno de 17 y otro de 21 años. Es de religión cristiana con un nivel educativo de primaria. En la cohesión nos arrojó 47 puntos, que en la escala aparece que es caótica conectada. Sí, aparece caótica conectada, es decir, que hay ausencia de la claridad de las funciones. En la adaptabilidad nos arrojó 33 puntos, que quiere decir que en la escala de adaptabilidad nos aparece como flexible, moderada a alta, donde se resalta el liderazgo y los roles compartidos, la disciplina democrática y los cambios cuando son necesarios. Bueno, también en la encuesta tenían como preguntas abiertas y la mayoría de familia nos dijo que lo que le mejoraría a su familia es la comunicación. Entonces, en conclusión de todas estas,
Yo les voy a hablar de la cohesión y Paula de la adaptabilidad. Entonces, 5 de esas familias, 6 tienen una cohesión conectada, que es como la mayoría de ellos, o sea, tienen, bueno, que equivale al 83%. 5 familias de 6 tienen una cohesión conectada y ya una pequeña parte con un 16% tiene una cohesión poco conectada, que era la familia número 5. Entonces se ve una gran diferencia que entre las familias que nosotros encuestamos prima la cohesión conectada con un 83%. Y Paula va a hablar de la adaptabilidad familiar. Bueno, en la adaptabilidad familiar, el resultado nos dio que el 50% equivale a una adaptabilidad estructural. 2 de 6 tienen adaptabilidad desligada, que equivale a un 33%, y una familia de 6 tiene adaptabilidad flexible, con un porcentaje que es de 16. ¿Qué quiere decir? Que en adaptabilidad vemos que hay mucha variación sobre las estructuras y la organización, compromiso y liderazgo de la familia. Bueno, entonces gracias a este trabajo nos permitió conocer más adentro de cada de las familias que encuestamos, el tipo de cohesión y adaptabilidad que realmente sí se adaptaba a lo que ellos nos contaban y nos respondían. Entonces, gracias a la cohesión y adaptabilidad podemos conocer más a las familias que nos rodean y pues que están en la vida cotidiana de cada uno. Es verdad, sí. Según la escala o sea, la matriz y las encuestas que hicimos, cabe decir que cuando hicimos las encuestas también hubo un consentimiento informado, que todo lo que se ha dicho aquí en esta diapositiva es de privacidad de las familias. De igual manera, ellos firmaron que no podían utilizar esos datos. Para nosotros como estudiantes también nos ha ayudado bastante para darnos o sea, llegar a tener más conocimiento en cómo ejerce las familias según la cohesión y la adaptabilidad, y cómo de acuerdo a esto, a esta encuesta y a estos datos, podemos clasificar las familias. Sí, pues cada cosa influye, como es la religión, pues el tipo de nivel educativo, también el número de hijos, cada cosa influye en qué tipo de familia puede ser y qué tipo de cohesión. Y pues en este caso la mayoría esto tenía una cohesión conectada. Entonces ese sería el trabajo de cohesión y adaptabilidad familiar. Bueno, gracias. Chao.